ausencia total de Dios, porque hubo ausencia de liderazgo, porque hubo ausencia de dirección. Pero ¿sabe qué? He encontrado otras casas que caminaron bien, y una de esas casas es la casa de Noé. La casa de Noé, en Génesis capítulo 7, usted conoce la historia, ¿verdad? Dios le da una orden a Noé, el viejito Noé, 120 años, pero qué liderazgo. Ahí estaba la esposa, ahí estaban los 3 hijos y ahí estaban las 3 esposas de sus hijos. Qué liderazgo impresionante de esta casa. Que cuando Dios da una orden, ¡ah, Dios mío! El primero que tenía que sorprenderse era Noé. Señor, si no ha llovido, Señor, ¿cómo voy a hacer un arca? ¿Y eso qué es? Y así la harás, y así. Y Señor, y la gente se empezó a burlar. Mas sin embargo, estaba una familia que unida, diga unida. Había un buen liderazgo. Había una unidad en esta casa. Y es que había que lo importante, la presencia de Dios. Dios estaba con Noé y su familia. Él era temeroso de Dios. Él era un varón santo del Señor. Y vamos a leer Génesis. Vamos a Génesis. Aleluya. Por eso dice David, ¿cómo yo he de traer el arca a mi casa? Ya usted está viendo cómo debe traerlo. Ya usted está viendo cómo debe manifestarse esa presencia de Dios en su casa. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios mío, ¿está viendo esto? Que Dios comenzó a buscar una familia en toda la tierra de aquel entonces, en todos los habitantes, porque se habían corrompido, habían hecho lo malo, y ya Dios estaba dispuesto a raer a toda la humanidad. Pero cuando empezó a ver, comenzó a buscar, y busca, encontró allí a una familia, a un varón justo, a un varón que no se había contaminado, a un varón que había permanecido en esa fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, a un varón que estaba allí, aleluya, un varón, antes de eso, porque no había nacido esa generación, ¿verdad? Pero había un hombre que no se había corrompido, no había hecho lo malo delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo vio. Diga, Dios lo vio. Como Dios está viendo tu casa hoy. ¿Y cómo ve tu casa? ¿Cómo está viendo Dios tu casa? ¿Será que Dios se tiene que cerrar los ojos porque aquí estás alabando a Dios, pero en tu casa estás maldiciendo? En tu casa estás peleando, tirando los platos, aburrida, amargada. ¿Será que si Dios se pasea aquí, las vea todas santas? Pero si ya saliendo del Congreso, se acabó el Congreso, comienza Dios a pasearse por todas las casas. ¿Será que va a encontrar unidad en tu casa? ¿Será que va a encontrar, aleluya, vida en tu casa? ¿Qué va a encontrar Dios? Como que un gran interrogante. Pastora, usted no me conoce, yo no te conozco, pero de allá arriba sí sabe. Él sabe si peleaste antes de venir, si dejaste tu casa enredada, hagan lo que le da su gana, porque yo para el Congreso me voy a buscar mi bendición, pero dejaste la maldición allá. Así que vaya a quitar la maldición. Ahora que salga de aquí, vaya y arregle ese chicharrón que dejó allá en su casa. Porque usted tiene que pedir perdón, organizar su casa, y ese es otro tema, pero usted tiene que hacer las cosas correctas. Y comenzó Dios a buscar en toda la humanidad y encontró una casa, diga una casa. No encontró un hombre, que eso es lo que más me impresiona. No encontró un hombre, encontró una familia completa. Encontró un varón justo que había sabido dirigir a su esposa, que sabía dirigir a sus hijos y que estaban todos en la unidad con Dios. ¿Sí está entendiendo? Que cuando hay presencia de Dios hay unidad. Por eso cuando Dios manda a hacer locura, la mujer no va a decir, estás loco. Sino, yo era una de esas que le decía a mi esposo, estás loco. Porque en el principio yo no entendía. Cuando él decía que iba a pastorear, cuando decía que iba a ser apóstol, ¿y eso qué es?
Cuando empezó a hablar en lengua, yo no hablaba en lengua. Habían cosas que sucedían que yo no las entendía. Cuando él me decía, vaya y tráigame agua de la nevera, y no había nevera, y yo dije, tú estás loco, ¿y dónde es nevera? Y que esté bien fría, ¿oíste? Y me le echa hielito. Y yo, no te burles, porque donde hay nevera, más bien hay que abrir la pluma. Y él decía, no te preocupes. Y me trae un pedazo de carne. Y yo dije, pues ¿dónde está la carne? Si aquí estamos comiendo puro huevito. ¿Y dónde está? Y él decía, bien asadita. Y a mí me daba era rabia, porque yo no caminaba en la fe, yo caminaba era por lo que los ojos veían. Y yo decía, yo soy Tomás, yo hasta que no vea no creo. Y dice él, espérate, que en 3 meses tú vas a ver aquí la nevera. 3 meses estaba una nevera. Y él me decía, no te preocupes, que dentro de poco tiempo vas a comer carne, que la vas a aborrecer y la vas a tener que dar. Y antes de 6 meses ya él estaba trabajando en una fábrica, en una empresa, y le daban la carne, y yo tenía que dar la carne porque no me cabía en la nevera. Aprendí a caminar en la fe, pero me costó caminar en la fe. Me tocó aprender eso, porque yo no entendía. Y hay personas que viven contigo que no te van a entender tu idioma, que no van a entender. Pero ¿sabe qué me ayudó? La paciencia de mi esposo. ¿Sabe qué me ayudó? Que él no me criticaba ni me decía, hija del diablo, endemoniada, te vas a ir para el infierno. Él me decía, no te preocupes, que tú lo vas a ver. Y cuando yo decía, yo estoy celosa de esa iglesia, ahora las hermanitas, ahora los hermanitos, ¿por qué no se van a dormir a su casa? ¿Por qué no me dejan tranquila? Y él decía, tú vas a ser pastora y tú me vas a entender. Yo pastora, yo soy Yomaira, yo no soy pastora. Y las hermanitas, pastora, a mí no me digan pastora. Por eso hay muchas hermanas que me dicen hermana Yomaira todavía. Aquella generación no se acostumbra a decirme ni pastora, porque yo decía, a mí no me digas pastora, yo no soy pastora, el pastor es él, yo no, yo soy Yomaira, dígame Yomaira. Y las hermanitas, y así se acostumbraron mucha generación de aquella viejita que estuvieron en los inicios con nosotros. Y sabe que me costó que me dijeran pastora, porque yo no quería hacerlo. Y él me decía, espérate, cuando Dios te llame, Dios a mí no me va a dar, porque yo no le estoy pidiendo pastoreo, yo no le estoy pidiendo, el pastor eres tú. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí, pero lo que tú no quieres, el Señor te lo va a dar. Lo que tú estés huyendo, Dios te lo va a dar, porque cuando tú le huyes a Dios, Dios dice, espérate, prepárate, porque te lo voy a dar, porque lo que es para ti es para ti. Y puedes correr y puedes esconderte, pero si Dios te llamó, de donde, huequito donde estés, Dios te va a sacar. Dios te va a sacar y te va a decir, te voy a usar. Así que no te escondas, más te vale que vengas y te rindas a Él. Por eso cuando se fue para la sede, para la avenida principal, me dijo, así como Dios, buscando a quién, buscando qué pastores dejar. Él no me dijo nada, sino que cuando ya se hizo la reunión con todos los pastores ahí, entonces dijo, la que se va a quedar aquí en la Consolata es la pastora Yomaira. Yo no. Sí, venga acá adelante que te voy a ungir. Y yo, no, venga acá adelante. Entonces yo iba ya en obediencia y con regañadientes. ¿Por qué? Si acostaste conmigo, dormiste conmigo, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no ibas a aceptar lo que Dios me estaba diciendo anoche, que tú eras la pastora de esta iglesia. Y yo le decía que yo no puedo. Tú no ves que yo no puedo. Tú no ves que yo no puedo decidir nada. Tú ves que yo no sé hablar bien. ¿Cómo me dices tú que yo voy a estar aquí? ¿Cómo me dices tú que yo voy a quedarme aquí? Es que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Y me echó un poco de aceite en la cabeza y caí yo, pum, por allá. Y desde ese entonces comencé a decirle a Dios, lo que tengas que hacer conmigo, hazlo. No ha sido fácil pastorear. No ha sido fácil mi esposo pastorear una iglesia, yo pastorear otra iglesia. No ha sido fácil, pero yo estoy en obediencia al Señor. Y no es fácil pastorear pastoras, pero yo estoy en obediencia al Señor. Y no es fácil ir a las naciones y dejar a los hijos, pero yo estoy en obediencia al Señor, porque yo he dicho, Señor, yo quiero marcar la historia. Y yo sé que Dios te está hablando a ti.
Yo sé que hay temores porque yo los tuve. Yo sé que hay luchas porque yo las tuve y las tengo. Yo sé que hay momentos que no queremos seguir. Hay momentos que flaqueamos. Y cada día que yo iba a la iglesia, ya el grupo estaba creciendo y yo estaba allí y me tocaba y orar cada banca de la iglesia, orarla para que se llenara. Yo decía, ya no puedo más, ya no puedo más. Y me ponía ahí a llorar y llegaba a la casa y decía, coge tu iglesia. Y él me decía, ¿por qué vas a renunciar si yo no te he dado iglesia? Vaya a Dios y dígale a Él, renúnciale a Él. Y yo decía, Señor, yo no quiero, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué? Y cada vez que se formaban cosas, yo decía, no quiero. Y el Señor me dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y esa es la victoria que tenemos, que si Él está con nosotros, nosotras podemos seguir, nosotras podemos avanzar.